¿Quién será la mujer que a tantos inspiró poemas bellos de amor? Centros María, Reina de la Paz, invitan a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín. Email abacomunicaciones@gmail.com. Nuestra Señora de la Paz habla al mundo. Ave María. Déjese llevar de la mano de María en el camino hacia Jesús, abriendo el corazón a su mensaje. Mensaje de Nuestra Señora María, Reina de la Paz. Mensaje de Nuestra Señora María, Reina de la Paz. Queridos hijos, hoy mi oración con ustedes es por la paz. El bien y el mal luchan y desean predominar en el mundo y en los corazones de la gente. Sean ustedes personas de esperanza, de oración y de gran confianza en Dios Creador, para quien todo es posible. Hijitos, que la paz prevalezca en ustedes y alrededor de ustedes. Los bendigo con mi bendición maternal, para que, hijitos, sean alegría para todos con quienes se encuentren. Gracias por haber respondido a mi llamado. Muy apreciados amigos, saludos especiales en el año de la oración, en el sábado de la Santísima Virgen María, el programa de la mano de Nuestra Señora. Bajo el auxilio de San José, todo para la gloria de Jesucristo. Liturgia de las Horas, sábado de la primera semana del Salterio. Celebra nuestra Iglesia Católica hoy la memoria de San Ramón Nonnato. Nació de familia noble en Portel, cerca de Barcelona, España, en el año 1200. Recibió el sobrenombre de Nonnatus, no nacido, porque su madre murió en el parto antes de que el niño viera la luz. Con el permiso de su padre, el santo ingresó en la orden de los mercedarios. Acababa de fundarse por parte de San Pedro Nolasco. El padre Nolasco recibió la profesión de Ramón en Barcelona. Progresó tan rápidamente en virtud que 2 o 3 años después de profesar sucedió a San Pedro Nolasco en el cargo de redentor o rescatador de cautivos. San Ramón Nonnato es el patrono de las parturientas y las parteras, debido a las circunstancias de su nacimiento. Pensamiento josefino para la fecha. Todo el mundo ve que María es madre, pero solo José sabe que ella es virgen. Lo dijo el beato Guillermo José Chaminade. Ayer estuvimos charlando sobre un tema perezoso. El demonio, un tema perezoso pero necesario de manejar, porque hoy caemos en la tentación de no creer en el demonio. Tentación que se ha posicionado de muchas mentes humanas, aún de cierto clero. Nosotros nos basamos en el magisterio de la Iglesia, cuyo magisterio se basa en la Escritura. La misma Escritura, en San Pedro, una de sus cartas, dice: a nadie le está permitido interpretar privadamente la Escritura. Lo dice la Escritura. Entonces no vamos con que la interpretación privada es la que vale, no. La que vale es la interpretación de la Santa Iglesia. Esa es la que vale. Estuvimos ayer hablando de 4 formas de tentaciones que ofrece el demonio al mundo para que no creamos en él. Bueno, ayer dijimos, el mayor truco del diablo es hacernos creer que no existe. Vamos a otro.
Esto lo ha señalado el obispo de Valencia, España, Monseñor Ignacio Munilla. El diablo es el dios del mal. Mucho cuidado, que aquí hay una sutileza muy grande. Una tentación. El diablo es el dios del mal. Esto es un error, porque el diablo no es una divinidad para que sea el dios del mal. No hay sino un solo Dios, el Dios del bien. Así que el diablo no es ningún Dios. No es divino el diablo. No hay dos poderes, el poder del mal y el poder del bien. Esta fue precisamente una doctrina del pasado que el mismo San Agustín tuvo que rebatir. Él estaba en ese error. Cuando se convirtió, empezó a rebatir esta doctrina. No existe el Dios del mal. Existe el maligno, sí, pero no es Dios. El único Dios que existe es el Dios del bien. Y ese Dios del bien, así lo llaman en muchas partes como no es el Dios de los cristianos. Sí, señor, lo que pasa es que hay confusiones también en los términos, cómo llamamos y cómo están denominados, o cómo se denominan y cómo aceptamos. Dios es el que tiene un poder sumo, fuera de nuestra comprensión. Dios, un Dios. Sencillamente, el demonio, no confundir el término Dios, porque no hay sino un solo Dios. El demonio se convierte en el príncipe del mal. Pero no es Dios. No es Dios, es una criatura. Ni siquiera Dios del mal. No, nada, no. Es el príncipe del mal. Es el que encabeza. El Dios de naturaleza divina, así sea redundante, es el Dios de los cristianos. El diablo no es Dios de nada. De nada. No es Dios de nada. Se le llama, es el que encabeza, cuya existencia se manifiesta tentando. El oficio del demonio, del diablo, es tentar. Entonces, el hecho de tentar no significa que sea Dios, no. Es el tentador, es el más mentiroso, es el príncipe, se llama príncipe de los demonios, es el príncipe del mal, es el príncipe de la mentira, porque vive precisamente tentando con la mentira. Y una de las mentiras fue lo que comentamos, que nadie se dé cuenta que existe para poderse camuflar. Eso es lo que sucede. Entonces, no existen dos dioses, solo existe un Dios, el Dios amor, el Dios del bien. El diablo es el príncipe del mal, no es ningún Dios, no tiene poder sobre nadie. El diablo no tiene poder sobre mí, ni sobre Ramón, ni sobre el padre tal, ni sobre fulano. No tiene poder, no tiene. El único poder es el de Dios. Tiene permiso, sí, de mí, de Ramón, de fulano, de perano, tiene permiso, porque se lo damos nosotros. Exacto. De resto no podría nada. Es decir, le damos el permiso de actuar en cada uno de nosotros cuando caemos en la tentación que nos propone. Claro. Aceptamos lo que nos propone. Y damos un ejemplo bien sencillo para que entendamos esto. Hombre, dice el primer mandamiento de la ley de Dios, amar a Dios sobre todas las cosas. Ese amar a Dios sobre todas las cosas está determinado por el Creador. Yo soy su Creador, no hay un Dios fuera de mí. Nosotros tenemos que adorar, alabar, bendecir y servir a Dios. Ese es el primer mandamiento. Y es de ley, y lo pide el mismo Dios. ¿Qué hace el demonio? Se presenta ante el individuo en su relación con el mundo y dice, no, eso es un cuento que se inventó por ahí. No es así. ¿Cómo así que hay que estar esclavo de allá? No, haga lo que le gusta. Entonces el demonio se fundamenta en nuestra naturaleza humana para centrarnos en el principio del placer y hacernos caer en lo que él quiere.
Eso es Así lo que es. sucede, Así es. Eso es lo que sucede. Entonces, hombre, no, adorar a Dios, no, tranquilo. Es que yo debo ir a la Santa Misa. No, el demonio le pone una tentación. Está la fiesta primero, la fiesta, el matrimonio aquel, la borrachera aquella. El viernes cultural. El viernes cultural, el viajecito aquel. No, eso no. Eso es lo que así se manifiesta el demonio. Así es. La comparación tan gráfica que algunos anuncian. ¿Qué es el demonio? Un perro rabioso pero amarrado. Rabioso pero amarrado. Si usted se le acerca de a poquito hasta llegar a acariciarlo, lo muerde. Lo muerde. Si usted no se le acerca, pasa lejitos de él, no lo puede morder. Eso quiere decir lo que dice el monseñor Munilla. ¿Cómo? Munilla. Munilla. Hombre, con el demonio no se dialoga, No ni se se dialoga, juega. ni se juega. Ni se juega. Dice, vas a tentar al demonio porque él es espíritu y nosotros somos espíritu y materia y estamos en desventaja. Nosotros nos sobrevivimos al demonio y le ganamos porque invocamos la gracia de Dios, que es la única que lo vence. La única que lo vence. Así es, la única que lo vence es la gracia de Dios en uno. En uno, sí. Bueno, otra tentación del demonio, esta sí que se está volviendo común. Y en esta sí que cae mucha gente, sobre todo gente de la intelectualidad. Gravísimo eso, Orlando, sí, porque parece que el apropiarse por procesos de conocimientos, Ey, entonces ya el individuo se va a sentir, el demonio entra por ahí, porque no hemos dicho cómo trabaja. Estamos Claro. apenas dando luces, cómo trabaja y cómo tienta. El Eso. oficio del demonio es tentar diariamente. Y mire esta tentacioncita en la que muchos podemos caer, porque inmune no estamos. No estamos. Si nos confesamos y oramos, sí somos inmunes. Es que la inmunidad para nosotros es estar en gracia de Dios. Estar en gracia de Dios. ¿Cuál es la tentación? Resulta que hay mucha gente hoy que piensa, sobre todo el sector intelectual, Exacto, los académicos llamados. sí, piensan que aquello que Jesús dijo en el Evangelio estaba condicionado por el tiempo en que vivió. Vamos a explicarlo. Jesús está vivo actualmente. Vivió y está vivo y estará vivo siempre. Bueno, y las corrientes modernas, no, que lo que él habló estaba sujeto al contexto cultural de la época. Ejemplo, sacó el demonio de una persona. Ve, es que cuando eso se creía que era el demonio, lo que estaba era enfermo mentalmente o tenía... Estaba endemoniado. Sí, o sea, no había endemoniados. No, estaban enfermos Estaban enfermos. y sufrían de esta enfermedad que lo desmaya a un hombre, La epilepsia. epilepsia. Entonces, como era la época, hombre, no seamos tan inocentes, hombre. Jesús, verdadero hombre, verdadero Dios, entonces salió engañado, pensó que era un demonio y resulta que era epilepsia. Hombre, no seamos tan inocentes. Ahora, hay una cuestión, Ramón y amigos. Dios no habló para una época. Dios habló para todas las épocas. Perfecto, y en eso insistimos. Jesucristo vino en una época. Vino. Se metió a la Se historia. llaman los tiempos de Dios. Es decir, cuando Dios determinó que viniera el Redentor. Pero vino y recogió la historia cumplida y la actualizó. La ley, como decimos, y habló para ese tiempo, para hoy y para siempre. Claro. El cielo y la tierra pasarán y mis palabras no pasarán, y es palabra de Jesús. Entonces nosotros, en razón del conocimiento que conseguimos en la tierra, en términos de lo que hay en la tierra, lo que hay en la tierra se llama finito. Finito es limitado, tiene principio, tiene fin. Entonces nosotros no podemos
Dice porque más de uno entra en los procesos de evolución, evolución e involución, y cogemos el ser superior y cogemos el Redentor y lo entramos ahí en esos conceptos y lo relativizamos de tal manera que decimos, no, Jesucristo habló para unos locos que habían por allá en ese tiempo, ya eso no existe. Y entonces es decir, porque la ciencia que tienen adentro les da para eso, no señores, la palabra del Señor es para siempre, no fue para ese momento. Y por eso repetimos lo que él dijo, o lo que entendemos de la palabra del Señor es eterna, y es vida, y la vida no es que haya sido la vida, es ayer, hoy y siempre. Cristo, ayer, hoy y siempre es el mismo. Exacto. Imaginemos, hagamos una composición del lugar un poco caprichosa. Imaginemos que Jesús viene hoy de manera visible, humanamente hablando. Bien, porque Él está entre nosotros y está en la Eucaristía. Pero imaginémoslo de manera visible, por la calle. Señor Jesús, aquel señor sufre ataques de epilepsia. ¿Lo podría usted curar? Bueno, entonces el Señor te va a decir, claro, lo voy a curar, depende de la fe que tenga. Padre, Señor Jesús, pero usted, en la época suya, por allá en Palestina, usted dijo que era endemoniado, y entonces ahora es epiléptico. Entonces el Señor va a contestar, sí, hombre, lo que pasa es que yo pensaba que era endemoniado, pero sí, era epiléptico. Hombre, no le rebajemos al Señor la deidad, no le rebajemos la humanidad plena, total, perfecta. Entonces se engañó el Señor. Hombre, les tuvo que decir, hombre, entonces, usted no entiende, todo reino dividido contra sí mismo perecerá. Si yo echo los demonios a causa de Belcebú, entonces el demonio entra en destrucción porque él mismo se destruye. Vea, somos inocentes creyendo estas doctrinas. Una causa una razón, no es la única, para los académicos que relativizan al Señor, que admiten a Jesús por allá en su época, pero que hoy no tiene que hacer nada. No, perdió el tiempo para hoy. Que perdió el tiempo para hoy. Sencillamente es ver a Jesús en la historia de un profeta, en la historia como un profeta. Ubicado no más allá. Ubicado y que allá habló y allá pasó. No, Jesucristo es profeta, por supuesto, por su condición de Salvador y de ser Dios, eso es cierto, pero Jesucristo, históricamente, cuando vemos el Cristo histórico, sí, ese existió por Galilea y por allá se reveló, y bueno, y predicó esto, eso no estaba en contra de lo que manejaba el Imperio Romano, y luego lo mataron y listo, y ya pasó. No, señor, eso se llama hacer de Jesucristo un ser humano que pasa en la historia. Exacto. Es decir, no es lo mismo decir que Jesucristo fue humano y además misericordioso, paciente y compasivo. No, lo humanizaron desde la naturaleza y lo dejaron como cualquier individuo por ahí. Y eso es un pecado gravísimo contra la persona de Jesús. Jesús habló ayer, hoy, para siempre. Y entonces, ¿qué sucede con esto? Que cuando hacemos esta aceptación en la mente, es un personaje por ahí, así como fue Mahoma, más atrás, como fue por allá en la India, la cultura de la India, de la China, personajes por allá, y así cogen a Jesús y lo meten como uno más en la historia, y no es así. Hombre, vea, eso que usted está diciendo es de mucha profundidad. ¿En qué sentido, Ramón? Lo entendemos. Está bien que Jesús es un personaje histórico, pero no es de la historia. Es histórico porque existió en un periodo de la historia. Sí, pero existe. O sea, Jesucristo desborda la historia. Exactamente. Desborda la historia. Jesucristo, como alguien escribió por allí una vez, de buena voluntad, grandes personajes de la historia. Puso a Simón Bolívar, puso a Alejandro Magno, puso a Napoleón, puso a Jesucristo. Error, porque resulta que Alejandro Magno no existe. Existirá en la eternidad, sí,
como todos. Pero humanamente Alejandro Magno ¿La pasó? no está aquí, No está aquí. ni en su pensamiento, Ni nada. ni en su esencia, ni en su sustancia, no está. Napoleón tampoco, ninguno, aún ni los santos, ni los santos. La presencia de los santos tiene otra dimensión. Otra dimensión, Sí. y que es la diferente. Exactamente. Jesucristo, aunque se metió en el tiempo, está por encima del Está tiempo. por encima del tiempo, trasciende el tiempo, trasciende la historia, trasciende el pensamiento humano, está más allá de nuestros conceptos, está más allá de nuestras consideraciones. Luego, no debemos y no podemos hacer de Jesucristo, por más doctorados que tengamos en ciencias biológicas, por más doctorados que alguien tenga en ciencias del espacio, porque sabemos y debemos deducir que Dios, que el mar es una gota de agua en presencia del Señor. Todos los mares juntos, cantamos en los salmos, es decir, no son ni siquiera una gota de agua en la presencia del Señor. Si nosotros entonces entendemos ese Cristo materializado, ese Cristo limitado, ese Cristo sometido a nuestras capacidades, porque nosotros somos, o porque el hombre ha adquirido conocimientos que en la historia le dicen, o en la universidad le dicen que son de tales dimensiones, y colocar a Cristo ahí en esa limitación es el peor error, porque está pecando contra la persona de Cristo en orden, atención, en orden. 1, al ser. 2, al hacer de Cristo. 3, a la presencia de Jesucristo. El que fue científico fue y no está. Jesucristo no fue ese científico de la historia. Jesucristo es el Salvador del mundo, que vino, está y estará. Y hay una comprobación hoy en día de esto, aunque sea una comprobación, pues, o lo es, al alcance de nuestros sentidos. Si creemos que Jesucristo fue tan ingenuo y pensó que aquel epiléptico fue confundido con un endemoniado, que le estamos rebajando pues a Cristo todo, entonces mandemos quitar de la iglesia los exorcismos, toda la expulsión de espíritus malignos, mandémoslos quitar, porque son afectaciones psicológicas. Hombre, hoy hay en día exorcistas de fortísima vida espiritual, que es la que se necesita para poder expulsar un demonio, pues los están expulsando. Esto no cabe en el mundo científico. Olvidémonos de eso, por favor. Y permíteme una alusión al respecto de ese segundo punto que has enunciado, hacer de Jesucristo un ser de histórico. ¿Y qué pasó? Claro. ¿Y qué pasó? Hombre, en la presencia del demonio, que es el que hace el mal, príncipe del mal, entonces llega el demonio, pues tienta, y el individuo entra a obedecer o a no obedecer por aquello de la libertad que Dios nos dio. Dios nos dio. Pero cuando el demonio le dan permiso, como dijiste en algún momento, de entrar a una persona, lo admite, el demonio lo afecta. Viene lo que se llaman las afecciones. Con una cosa, Ramón, realmente grave. El mal es dinámico, el bien también es dinámico. Queremos decir, si una persona hace caso omiso del demonio, no existe, y se tranquiliza por eso, y no vigila su vida, poco a poco va avanzando en la vida de pecado, porque no vigila su vida. No existe el peligro de la condenación, no existe. Entonces, el mal es dinámico y cada día va poco a poco, pues, enmoheciendo más su conciencia. Y cada día se vuelve más endurecido, el arrepentimiento va siendo más difícil, y solo una gracia de Dios, si se le pide, puede cambiar al individuo. Por otro lado, el bien también es dinámico. La persona que se esfuerza todos los días por ser mejor, por practicar los sacramentos,
por practicar las obras de caridad, por amar a su prójimo, cada día va enriqueciendo su alma, cada día está menos propenso a caer en las tentaciones porque se va volviendo más fuerte, más vigoroso y se va asegurando por misericordia de Dios la salvación. Entonces tengamos en cuenta, el bien es dinámico, procurémoslo, y el mal es dinámico, evitémoslo. Esa es la fórmula para entrar en esto. El lunes estaremos hablando de algo muy grave que demuestra la existencia del demonio. Mil gracias. Y bien, amigos y amigas, ahora solo nos resta invitarles a visitar ABA Comunicaciones Pastorales. Allí tenemos muchos títulos de librería de contenido espiritual. Recordemos que leer un libro de vida espiritual reconstruye la personalidad, nos pone en el camino de Dios, en el conocimiento de la Virgen, en el conocimiento de los santos que tantas virtudes tuvieron, además tantos pecados, porque ellos fueron pecadores como nosotros, pero un día se arrepintieron, entraron en el camino de la rectitud, encontraron a Dios, practicaron los sacramentos, se alimentaron de la Eucaristía y llegaron a ese estado tan añorado de la plenitud con Dios. Todos nos vamos a morir algún día y estas lecturas seguramente van a ayudarnos muchísimo, nos van a perfilar en el camino señalado. La Liga de la Misa la estamos ofreciendo porque regalarle a una persona una inscripción a la Santa Eucaristía, bien porque tuvo un duelo en la casa, se le fue un ser querido para la eternidad, o porque obtuvo algún logro importante, bueno, una felicitación. La Liga de la Misa es lo óptimo. Además, ayudamos a nuestra iglesia. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Centros María Reina de la Paz invitaron a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín. Ya Dios se va.